Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico, ahora con un nuevo programa especial que les va a gustar a todos, eso esperamos. Y bueno, nos presentamos antes que cualquier cosa. Muchas gracias por estar con nosotros, les habla Daniel Ibarra, saludo también a quienes nos acompañan a través de la plataforma de YouTube. El día de hoy tenemos nuevamente análisis de película, así que esperamos que comenten con nosotros, les gustó, que sí, que no, y qué tanto les pareció sobre esta película. ¿Qué tal? Saludos, los saluda Edgar Soria y pues vamos a analizar la película de Bird Box, espero que les guste. Así es, saluda al doctor Gerardo y bueno, empezamos. Estrella PM, gracias por estar aquí. Celeste Castorena, Hilda López, saludos Hilda. Marco Antonio, saludos Marco. Emanuel Leiva, Laura Liliana, Edgar Soria, saludos Edgar Soria. Saludos. Daniel Ibarra, saludos. Laura Liliana Ponce. Muy bien, Betsy Padilla también, saludos. Ok, ahora toca el tema de esta película que ya comentaron. Y ahorita vamos a analizarla, a ver qué es lo que se puede descubrir de ella, que aparte de la trama, pues del suspenso, que uno aquí en Guadalajara se anda como por el río buscando una gasolinera a ver cuál está abierta, pero bueno, así de angustiante uno se siente al ver la película. Así que le pasamos los micrófonos al maestro Daniel. Y también ahorita lo vamos a invitar a lo que es la psicopatología en el cine, el diplomado, y el de la clínica psicoanalítica de los sueños. También lo vamos a invitar. Y les va a gustar. ¿Qué pasó? ¿No se vio ya? Para acá. Ya para acá. En la cámara 18 y en la cámara 23 tenemos muchas cámaras, hay que ponerlas en todo. Muy bien, entonces, Daniel Luna y Gerardo Covarrubias, ahora sí, maestro. Muchas gracias, doctor. Así es, tenemos el día de hoy el análisis de una película que durante el mes pasado y todavía parte de principios de enero era muy sonada, llamaba la atención en todas las redes sociales, aparecían memes, todo el mundo tenía una opinión buena o mala acerca de esta película, entonces nos corresponde el día de hoy hablar acerca de ella. Esta película de Bird Box a Ciegas es una película lanzada por Netflix en diciembre, a final de año del año pasado, y sin embargo el día de hoy aún se habla de ella, se critica, y hay a quien le gusta y a quien no. Si bien es una película que se puede ver desde diversas perspectivas, la que hoy nos interesa es la perspectiva de la metáfora que trae a través de la película. Como película está bien filmada, tiene buenas actuaciones, pero el guión al final sí se deja un poquito flojo, ¿no? Al final de cuentas, sin embargo, la metáfora que maneja a través de la película es bastante buena. Nos habla acerca de una realidad apocalíptica o posapocalíptica en la que llegan unos, bueno, le diría llegan, pero la verdad es que no se sabe si llegan, aparecen de la nada o salieron, estuvieron siempre todo el tiempo, no sabemos. Y estos seres, si los podemos llamar seres, contagian a las personas de tal manera que los inducen al suicidio. Así es como empieza esta película. Y a partir de ahí se desarrolla el argumento de la película, donde una mujer, Mallory, que está embarazada en un primer momento y que va a llegar, o más bien es la búsqueda de esta mujer por llegar hacia la salvación al final de la película. Podemos hablar acerca de ella también, en que puede estar bien o mal catalogada, porque en algunos medios se manejó como que era una película de terror, en otros más bien un thriller de suspenso, en unos otros incluso que era ciencia ficción. Yo considero que no llega a ser ciencia ficción como tal, más bien la dejo dentro del cine fantástico en un thriller de suspenso, pero hablamos ahorita y desmenuzamos más acerca de la película. Sí, como bien mencionas, es una película pues que te tiene totalmente en suspenso desde un inicio y hasta que termina. Entonces sí, en la parte de que te tiene tan intrigado que logra eso, ¿no? Que ahora ya el cine la mayor parte de las películas son de susto, que de repente sale el monstruo que aparece y te asusta, ¿no? En esta parte te tiene todo el suspenso amarrado ahí y viendo qué va a pasar con la ahora sí que la protagonista, digo, ahorita vamos a pasar a desmenuzarlo un poco a ella,
que sí está demasiado... se me hace una mala mujer a mí, en cierto modo. Mala mujer. Mala mujer. Y mala madre, pero... Ya. Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos bueno, ahorita más bien le voy a tirar un poquito a ver si les gustó o no les gustó el personaje. El personaje, dije, Sí, la claro. protagonista. La madre, Sandra Bullock. No, ella no tiene nada que ver. Ay, ya. Sí, bueno, a fin de cuentas, pues la película tiene la característica que inicia muy rápido lo que es el evento, no tarda, así que va a pasar media hora para que nos diga así el rol de los personajes y todo, sino se pasa de inmediato a lo que va a ser el drama, pues, o el drama como tal. Y bueno, eso sí me gustó, pues. Pero bueno, también esta parte de, bueno, como dicen, pues es una película apocalíptica o posapocalíptica, se va del presente al pasado como para entender por qué llegaron a esa situación del bote, que a fin de cuentas ese sería como el verdadero drama, el bote del río, lo que va a pasar y lo que sucede. Digamos, como no se ven los fantasmas, ahí a mí así de buenas a primeras me pareció que eran como los de Harry Potter, esos así, ¿cómo se llaman? Los dementores. Ándale, esos, pero dices, pues algo así están viendo, que llega y les produce el que recuerden algo del pasado, que también, digamos, esa parte sería como que buscara o que apareciera como la melancolía, lo voy a poner de esa manera, así, un evento melancólico al que se enfrentan todas las personas y que eso hace que se suiciden por alguna razón, ¿no? También es característico de que a los psicóticos pues no les da esto, digamos, una persona no se puede enfermar dos veces, así que no se puede enfermar un psicótico o psicópata, como viene ahí en la película, de melancolía, porque ya tiene una enfermedad mental ya previa, ¿no? Entonces también eso lo vamos a ver. Lo interesante de la película es que podemos hacer diferentes lecturas justamente de la misma película. Si a pesar de que toda la película, así como nos dice Edgar, nos mantiene en suspenso durante toda la película porque aparecen diferentes dramas o diferentes crisis en la vida de la protagonista, la película nos lleva a un punto culmen que es en el río, donde tiene que decidir quién va a ver para poder atravesar el río, ¿no? O sea, la película nos lleva justo a ese punto. Esa es la gran crisis o el drama final que se tiene que enfrentar la protagonista. La película nos lleva bien del presente al pasado para entender la situación. De hecho, inicia ya los niños saliendo la mujer con los dos niños saliendo de la casa y dirigiéndose al río, y en un primer momento pues, no sabemos de qué está pasando. Aparecen al inicio los primeros créditos, la presentación de la película, y después ya entendemos cómo es que llegamos a ese punto de la película. Entre estas cuestiones creo que es muy acertado el no mostrar en sí el monstruo o los fantasmas, o la verdad es que nadie sabe ni qué son, que si son extraterrestres o por ahí uno de los personajes que es el encargado de la tienda, que se llama Charlie, que es un personaje que tiene acá teorías conspirativas, dice que son demonios, y entonces pues bueno, cada quien tendrá su interpretación, y a final de cuentas esto es lo que pasa también con la película. Cada uno de nosotros podemos darle esa interpretación, y es lo que me gustó muchísimo de la película, porque en algunos aspectos algunos personajes recuerdan el pasado, otros no dicen qué es lo que están viendo, no sabemos si están viendo algo presente, futuro, pasado y demás, pero a final de cuentas a lo que los lleva es al suicidio. Esta parte me recuerda al hecho, y de hecho cuando los invité a ver la película, era acerca del real, aquello innombrable, justamente, que es lo que realmente causa terror, lo que no puedes ponerle palabras, y así ocurre en la película, no puedes ponerle una palabra o una definición a lo que estás viendo, y de esta misma manera se ve atroz y se ve terrorífico, y por eso asusta tanto, ¿no? Se manejan en algunos medios de que el monstruo ya lo habían tenido hecho, que era un viejito con cara de bebé, con escamas de reptil y no sé qué tanto. Bueno, por mi parte creo que eso hubiera estado equivocado, porque perdería mucho del peso que tiene justamente la película, o del suspenso que tiene la película. Que habrá quien eso no le guste, hay a quien le interesa qué eran los monstruos, de dónde vienen, por qué vinieron, qué hicieron y a dónde van y a dónde venían, ¿no? Monstruo con 3 ojos, justamente. Pero entonces se pierde mucho de la riqueza de esta película, que es justamente el estar a ciegas. No solo los protagonistas o los personajes en la película están a ciegas, sino que nosotros como espectadores también estamos a ciegas, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, y eso también hace que despierte en nosotros esa angustia de la que estabas hablando,
que no sabemos en realidad qué es lo que estamos ni siquiera sintiendo al ver la película, ¿no? Estamos hablando de esta angustia sin nombre que están viviendo ellos porque es un evento o se están enfrentando estos monstruos sin nombre, pero al mismo tiempo nosotros como espectadores también estamos viviendo lo mismo, es una angustia sin nombre. A mí me parece muy bueno y me parece fantástico de la película el hecho de que nos hace imaginarnos a nosotros qué es lo que veríamos nosotros. Entonces nos introduce a la película y hace que nos identifiquemos mucho más con la situación en la película y también nos atrae la película. Sí, correcto. Sí, en esa parte, ahí cuando van a rescatar a un señor que llega a la casa, el que también es malo, el psicópata, ese señor sí tiene dibujos de lo que él ve. Parece un monstruo. Parece un monstruo y él, digo, los dibuja ahora así como un monstruo, pero con tonos oscuros. Y también hace mención mucho a los ojos, no sé si fijaron esa parte. Eso de la mirada del otro, ¿no? Del que te está viendo, te da mucho de lo que él en este caso veía. Porque también la señora que está afuera, cuando empieza a rescatar a lo que es esta Sandra Bullock, empieza a hablar con su madre. Entonces quiere decir que ellos ven ahora sí que su falta, ¿no? Su temor, lo que ellos ahora sí que les puede dar miedo, que te puede llevar a suicidarte, pero ¿de qué manera, no? Todos los suicidios, o sea, no es algo bonito, obvio está. Más sin embargo, el suicidio se tiene que dar de cualquier modo, porque aún así, incluso hasta amarrado, se suicidan, o sea, dices, ¿cómo si ya estás totalmente amarrado, atado, algo que dices es muy, muy difícil de que pase, más sin embargo pasa. También otra de las cosas es eso, ¿no? Que el monstruo no entra a las casas. Eso también se me hace muy, muy raro, no entra a las casas, no entra a los carros, porque esa es la manera en que ellos se pueden, ahora sí, desenvolver dentro de, ¿no? Ya en la parte de afuera, ahora sí ahí es donde te puedes matar, te puedes suicidar. Eso también me hizo muy interesante. Esto de esta cualidad de que no puedan entrar me recuerda justamente a lo que ocurre en el proceso de la proyección a final de cuentas. O sea, es todo lo negativo que existe en mí, como a lo mejor un mal recuerdo de la muerte de mi madre, a lo mejor como este monstruo de ojos llamativos, o en el mismo dibujo aparecen los dientes y demás. Y que les cambian la mirada a los... sí, eso es muy interesante, que ahorita hablamos de eso. Justo en la proyección es que sacas todo eso y lo dejas afuera y lo dejas como algo extraño. Cuando eso tuyo se convierte extraño, es lo que hemos hablado en otras ocasiones de la parte ominosa, lo que provoca el miedo. Y pasa eso. Por eso no puede entrar el monstruo, porque a final de cuentas ya está proyectado fuera. En este lugar donde me posiciono yo, con temor, sí, con mucho miedo, pero dentro de mí no, es como si no pasara nada. Como si todo estuviera bien y todas las amenazas vienen de fuera, justamente. Sí, que también esta parte que dicen de las ventanas, que bueno, la idea pues de las ventanas de los ojos, pues a fin de cuentas, y con lo real, que digamos, el tener las ventanas cerradas, tener los ojos cerrados, sería como estar soñando, ¿no? El sueño, o estando adentro de uno mismo, se protege del exterior y de lo real. Entonces, mientras no veas el exterior o lo real, no te puede pasar nada, ¿no? No te puede ni traumar, no te puede causar alguna enfermedad, pues porque estás sano adentro de tu cabeza, pues lo voy a poner, ¿no? Dentro del psiquismo, y por lo tanto te salvas de los traumas del exterior, ¿no? Al final de la vida, que a fin de cuentas es como en la vida cotidiana, ¿no? Y como bien lo dices, la pérdida, la falta, que las personas al encontrárselo como tal es cuando pues, viene la catástrofe, bueno, en este caso, que la del suicidio, el reconocer que me hace falta eso y no puedo vivir sin eso, de rápidamente y aparece la crisis y se mueren, pues, porque no les queda de otra. No me hace falta eso que tanto quiero, como es la señora esta que dice de su mamá, que me imagino yo que tanto quería, y así todo, ¿no? Entonces, al enfrentarte a la falta como tal, de buenas a primeras, pues viene esa nada, te enfrentas con la nada y el vacío, y pues te mueres, ¿no? Ahí como tal, como consecuencia, pues. Y ahorita que menciona la nada y el vacío es justamente porque no son corpóreos los seres. Exacto. La nada, pues ¿qué? No es nada. Al final de cuentas, ¿qué es el monstruo? Pues también es nada, ¿no? Los efectos, pues no son nada. ¿Cómo mata? Pues de ninguna manera. Uno es el que se termina matando al final de cuentas. Y es lo que se me hace muy bueno acerca de que no parezcan estos monstruos o estas entidades extraterrestres, no sé qué, a final de cuentas,
que vayan a hacer. Hay una lectura sobre la película que también he visto, que es la cuestión de la crítica hacia el sistema como tal. Esta parte que a lo mejor vería, retomando de pronto un poco los análisis que hace ese sector de las películas, algo más así, es esta cuestión de estar cegados a la realidad a final de cuentas, ¿no? Es este dicho popular de que eres más feliz estando ciego hacia la situación, o ojos que no ven, corazón que no siente, justamente se expresa perfecta con esta película. Mientras no veas esa realidad caótica, tú estás bien. Mientras te encuentres encerrado y ensimismado, está bien. ¿Y cuál es lo negativo de esto? Es que justamente cuando vamos hablando de sistemas económicos, políticos y etcétera, es lo que se pretende, que cada uno de nosotros estemos ciegos a la realidad para que lo que pase fuera no nos importe o que no nos asuste. Cuando hablamos de pronto en México, que estamos hablando acerca de tanta violencia y todo esto, pues también pasa algo así. El hecho de que se hable tanto en los medios de comunicación, de que se presenten los asesinatos a plena luz del día, de cuestión de verlo, es también para querernos relegar y tapar los ojos a negar esa realidad. Que también esa parte, fíjate, ahorita que lo dices, que es exactamente igual lo que pasa con la casa. Tú te llegas a tu casa y el mundo desaparece, los problemas desaparecen y estás en tu zona de confort, ¿verdad? Como dicen, y te ves y te hace ciego al exterior y a los problemas del exterior, y bueno, es como uno sobrevive, pues a fin de cuentas, pero aquí lo exageran, pues, ¿no? En ese sentido. Y que en ese sentido también te mete a la fantasía, ¿no? Porque tú llegas a tu casa, te encierras y ¿qué ves? Netflix. Si vamos en un sentido de ese tipo, pues todas las de Black Mirror, te pones a pensar, entonces esa parte es a donde nos va a llevar toda esta cultura. Pero fíjate, pero también es, bueno, Netflix a fin de cuentas no solamente es terror, también hay películas bonitas y todo, que sería esa parte de los sueños, lo que tú quieres ver y donde estás a gusto, ¿no? Sí, y entonces en esa parte si la exageramos a un nivel, ahora sí, de enfermedad, pues ¿qué quiere decir? Imagínate que llegas a tu casa y puro Netflix. Entonces está muy exagerado, pero sí pasa y sí lo hay. Entonces es esa parte donde mencionan que lo real, o sea, la parte de la realidad, lo de afuera, pues no existe y ni va a existir. Y eso es lo que nos va a enfermar a final de cuentas, porque no tendríamos ahora sí lo que es un humano que es social, que le gusta ahora sí convivir con iguales, ¿no? Que eso sería, digo, lo normal. Y ahorita que mencionas esta parte de acerca de los sociales, justamente, que así empieza la película. Sí. Ella tiene una mortificación de no poder conectarse con el hijo que tiene en el vientre, porque ella dice que siempre ha tenido problemas para socializar, ¿no? O conectarse con los demás. A final de cuentas, la película sigue siendo un reflejo de esto. El estar cegados a una realidad es estar cegados también a la realidad simbólica que con la sociedad. Pero ¿cuál es ahí lo paradójico? Lo paradójico se encuentra con que al final la salvación se encuentra con los otros. En este lugar donde sí hay otros habitantes, en este lugar donde sí hay convivencia, en este otro lugar donde se convive, y ahí es donde se va a encontrar entonces el resguardo. Eso pasa. ¿Cuál es el problema con estar cegados a la realidad? Que caemos en ser sujetos pasivos o hiperpasivos. Se nos habla ahora, no está el doctor Alan, pero que nos puede hablar después con estas cuestiones de la modernidad y posmodernidad. Es justamente lo que estamos recayendo. Nos estamos convirtiendo en sujetos hiperpasivos, los cuales tal cual estamos cegados a esta realidad, y no solo a lo negativo, sino también a lo positivo. Dejamos de ser propositivos, dejamos de transformar la realidad en beneficio de nuestra sociedad, y entonces es como si tuviéramos esta venda en los ojos que nos hace a lo mejor estar felices, sentirnos a salvo, seguros, esta famosa zona de confort, pero pues al mismo tiempo no nos lleva a transformar la realidad. Sí. Y bueno, otro de los personajes importantes es el que hace bueno, el viejito, ¿cómo se llama? El personaje es Douglas, ¿no? Douglas, Malkovich, también, digamos, es como que atrae en el sentido de una persona muy egoísta, muy, bueno, narcisista, ya lo saben, que dice, bueno, pues no está tan mal en sus ideas de que quedarse ahí en la tienda y ya despreocuparse de los demás que dejaron, ahí tienen todo y él se preocupa por él, y pareciera como una postura atractiva en el sentido de que te quita los conflictos de que pienses de los demás, ¿no? Pero a la vez pues se está quedando solo y a la vez
es demasiado paranoico, pues en ese caso los problemas que tenía con los vecinos, de que no Muy quería, ermitaño. no quería el edificio ese porque lo iba a ver, y dices tú, bueno, sí, pero no llegar a ese extremo, ¿no? También, igual, siendo egoísta, siendo egocéntrico, a fin de cuentas le tocan los problemas de la realidad y no se escapa, ¿no? A fin de cuentas, bueno, le alcanza o lo alcanza la enfermedad. Bueno, déjame aquí acá. Dice, se llama Guadalupe, buen programa, saludos. Yo tardé una semana para terminar de verla. Bueno, pues sí, es que está, ahí tiene lo suyo, pues, de suspenso. ¿Quién aguanta tanto suspenso? Pero Vargas, saludos. Saludos. Norma Asensio Gómez, a ver, ahí tienen el... Dice, en esa escena donde tiene que decidir en si no cambia, que dejara que la niña fuera la que iba a ver el camino, y aunque no era su hija biológica, le fue de mucho esfuerzo que esa niña también sobreviviera como su hijo. De haberla querido sacrificar, creo que hubiera sido mucho antes. Sí, claro, no deja de ser ella, al fin de cuentas, ¿no? Sí, bueno, no sé, ¿puedo decir algo? Sí, en esa parte es lo que yo decía que era una mala madre, porque desde un principio no los nombra con nombre de singular, le da un nombre plural, de boy, girl. Pues todo en el mundo somos chicos y chicas, ¿no? A final de cuentas. Y desde que están en el consultorio, que están, no, pues ¿quieres saber qué es? No, pues, me da igual, ¿no? Dice, pues ¿cómo te va a dar igual, no? Exacto. Al final de cuentas, ella se da cuenta de que no le da igual, que era un niño y que era suyo y que era la niña. Al final de cuentas, ahí se me hizo que se dio cuenta realmente de que los lazos de sangre, obvio sí llaman, pero también llaman mucho que sea tu hija, ahora sí, en la experiencia, ¿no? En vivirla, en tenerla, porque ahí fue donde dije, ahorita se va a psicotizar esta vida de plano, porque dije, ¿qué va a hacer? Entonces al final de cuentas, no, yo voy a ver, ¿no? Digo, ahí se salvó, porque de haber hecho lo otro, creo que hubiera caído en una crisis ahí, claro, muy, muy depresiva por parte de ella. Sí, digo, al salvar a la niña, pues se salva ella. Se salva ella, ¿no? exacto. En esa parte es cierto. Se salva, como hemos dicho en otras ocasiones, se salva de ser la mala madre, al final de cuentas, ¿no? Porque... ¿Qué sería peor? ¿Ser mala madre o enfermarse de eso, ¿no? Y que ella es además mucha mujer, ¿no? Deseosa, muy deseante. Claro. Porque ella sí le gustaba hacer hijos, pero no tenerlos. Porque incluso si te fijas, busca el detalle para la pareja, no en esta parte de lo sexual. Porque ya el tipo es el que tiene más el sentimiento de ser padre que ella. Porque él dice, mira, dulces para los niños, ¿no? Al final de cuentas. Y ella no, ¿qué se va? Pues un vestidito, ¿no? Para el tipo, pues. Sí. Estamos hablando entonces de una mujer que no tiene el deseo de ser madre, o al inicio al menos es de esta manera, ¿no? Ya como buena película hollywoodense, que yo pondría mis dudas si es buena o no, que termine de buena manera, entonces ya podemos decir, ya se despertó el instinto maternal y toda esta parte, al final de cuentas, ¿no? Sarah Connor, ¿no? Ándale, como... sí, justamente. Pero entonces pasa así, digo, y que no está mal, al final de cuentas, que una mujer no tenga el deseo de ser madre, ¿qué problema, no? El problema está cuando ya se está enfrentando a la situación donde sí va a ser madre, donde tiene que enfrentarse al hecho de que es una madre, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer, no? Porque incluso al inicio de la película, cuando se va a la clínica a esta revisión, todavía la doctora le da el folleto acerca de adopción, ¿no? Y todavía está pensando, ¿lo doy en adopción o no lo doy en adopción? ¿No? Las circunstancias que rodean este trauma para ella, al final de cuentas el ser madre es un trauma para ella, la llevan justamente hacia el querer a sus hijos, pero todo lo que tiene que pasar para despertar justamente este deseo de ser madre o de buena madre, ¿no? O de nombrarlos, a fin de cuentas, con su nombre, pues, sí, porque, o sea, se sigue manteniendo presente esta parte del distanciamiento, del no quererme conectar con ellos, y entonces ella dice, yo tengo un problema para conectarme con la gente, pero pues tampoco haces nada para solucionarlo, ¿no? Es ahí donde está el verdadero problema y donde está el síntoma en el que no quieras hacer algo para remediarlo, porque al final de cuentas vives en un mundo social donde tienes que sociabilizar de una u otra manera, ¿no? Exacto. Y a ver, aquí, bueno, Francisco Gómez, saludos, Francisco. Estrella PM dice,
Los que lo llevaron a ver eran psicópatas con rasgos psicóticos que les causaban placer ver cómo los otros se suicidaban. Sí, también, completamente cierto. Perdón, es que era antes. Dice, eso saca lo más depresivo de la persona, con alucinaciones que lo llevan al suicidio. Sí, correcto. Paula Sandoval, saludos Paula. María Rubalcaba, saludos Mariana. Sinay Salazar, saludos. Hachi Delgadillo, saludos. Dice Cristian Carranza, ¿se puede considerar como un evento post-apocalíptico? Pues sí, completamente cierto. Es después del apocalipsis, claro. Pedro Chaire, saludos desde Culiacán, Sinaloa, saludos. Gersain Farías, saludos a Carla Lara, que nos vea. Marce Ramírez, saludos Marce. Michael MK, saludos desde el DF, saludos, bueno, ya no se llama DF, del CDMX, bueno, la Ciudad de México. Daniel Luna, saludos Daniel. Digo nada, por decir que es el DF. Bueno, hay un DF en Colombia, así que puede ser saludos al DF de Colombia. Sí. Dice Nancy Guzmán, psicoanálisis de la película Roma. Bueno, pues ahí te hablan también. Ya sí se pronunció al respecto, ya tiene crítica. Ya, qué bueno. Sí. Ahí va, ya está. La siguiente vez que toque el análisis. Bueno, también de lo que llama la atención es del nombre, ¿no? Bueno, en inglés, ¿sabes? Porque en español la regaron, así como que se pierde la esencia. El decirle Beer Box, que es una pajarera, pues ¿cómo le dije? Una casita de pájaros, que es, digamos, así como la traducción literal, y que, bueno, que no deja de ser también un referente, digamos, a una familia de pajaritos, ¿no? A fin de cuentas, los nidos de pájaro, así de casita, un nido de pájaro, pues a lo que remite, ¿no? A fin de cuentas, a una familia, hay padres, hijos, y que a fin de cuentas se pudiera decir como alusión de que lo que nos salva a nosotros, lo que lo salva a la protagonista, es tener una familia, ¿no? Uh-huh. Como tal, pues un nidito de amor, lo voy a poner de esa manera, ¿no? que al final, bueno, es cierto que hace referencia a la cajita donde van los cotorritos estos, también toda la película, y yo dije, no, se van a morir después en el río y todo, se salvan también, quién sabe, porque van hasta en el refrigerador y no les pasa nada a los pobres periquitos estos. Y bueno, al final, pues también que hace alusión, bueno, digo al final, todavía no, al final no, ahorita nos vamos al final, todavía el tramo. En esta parte que nos menciona Estrella acerca de estos otros que sí pueden ver al monstruo, al parecer sin enfermarse, ciertamente porque ya están enfermos. Ya están, claro. Pero también juega un aspecto importante en la cuestión de la realidad. Hay que decir, vivimos en una realidad social donde está sostenida por el simbólico, y estos otros de los que se nos habla en la película, como Gary, el que llega de pronto y empieza la matadera ahí en la casa, él nos dice que se escaparon de un hospital psiquiátrico. Entonces, por lo tanto, bueno, en general, vamos a decirle, pues son personas psicóticas, porque están enfermas en el psiquiátrico, y ellos son capaces de ver esta realidad no social, porque precisamente nunca está instaurada en ellos. A ellos no les causa ningún problema el sinsentido, porque ellos viven en el sinsentido. Exacto. El problema está justamente para los otros, quienes su vida cotidiana es donde se pierde de pronto, donde existe el conflicto, pero en ellos no existe ningún conflicto, porque así mismo su psique está de la misma manera, ¿no? Viven en un conflicto, pero para ellos no hay conflicto porque ni siquiera son conscientes del conflicto. Digamos lo que hacen lo mismo que la sombra los psicópatas, que es matar, ¿no? A fin de cuentas los otros, y bueno, y matar el vínculo social, que es lo que hacen, pues, ¿no? Los psicópatas y psicóticos. Sí, que a final de cuentas ellos cumplen con ese deseo, ¿no? De muerte, pero ya no en ellos, sino en los otros, en los que no son ellos, porque ellos pueden, tienen esa maldad para lograrlo. Entonces, ahora sí, los que se suicidan no pueden con esa parte de matar a los otros. Yo no lo veo, bueno, obviamente si lo vemos desde una perspectiva se ve como maldad, pero a final de cuentas no creo que sea una maldad intrínseca en ellos, porque simplemente para ellos el bien y el mal más bien ellos están más allá del bien y el mal. Ellos simplemente quieren compartir esta visión, que si bien es perjudicial para los otros,
eso no cabe duda, pero me recuerda de pronto cuando si han tenido oportunidad de estar en psiquiátricos, pues es justamente eso, ¿no? La persona psicótica es lo que intenta, transmite también esta parte de la visión y te habla acerca de lo que está viendo y de las alucinaciones, y intenta también que te metas en ellas y que lo veas, y pues es justamente, y no creo que sea por una cuestión de maldad como tal, sino que para ellos que viven en esa realidad, al final de cuentas es como compartir esta realidad. ¿Qué les iba a decir de eso? Que la película también se podía responder a esta pregunta de cómo matar a la sociedad, ¿no? Ahí como tal, digamos, obvio que los suicidios masivos y todo, por supuesto, pero ¿qué hace eso? Digamos, que es a fin de cuentas el sueño o el deseo del psicópata, más que del psicótico, de destruir a todos, pues de esa manera. Él también se vuelve, digamos, como compañero, como soldado de del monstruo. Es que está con el goce, ¿no? Y que es el deseo del psicópata destruir a los demás y quedarse él solo. Es también lo que pasa ahí en la película. Pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes destruir a la sociedad ahí como tal? Bueno, nos damos una pausa musical para descansar de tanta angustia y tanta cosa que produce la película y ahí está. Bueno, aquí nos quedamos por sintonizarnos tanto aquí a Facebook, a YouTube y a Radio Morir. Aquí andamos. Bueno, Saris Han también nos manda saludos. Norma Jaimes también, buen programa, muchas gracias. Marta Contreras, saludos Marta. Mariana Rubalcaba y ya. Miguel Robles también saludos. Nancy Guzmán ya dije. González Navarro también saludos. Aquí Manuel Leiva nos dice pues algo, a ver si no le da verdad, no. Pues algo parecido de lo que comenta Soren Kierkegaard, que habla de muerte individual y el aislamiento genera eso. Es completamente cierto. Bueno, ya saben, el Soren. Y ya. María Guadalupe. María Guadalupe, a ver qué dices tú, lo tienes ahí. Que nos dice, a mí me habla de encierro, los pájaros en una caja o jaula, ellos encerrados para salvarse y llegar a una casa para ciegos, también con un patio que es una enorme jaula. ¿Será la separación de buenos y malos, lo correcto o lo incorrecto? Ahorita vemos. Y Chío Guzmán también, saludos Chío. Chío, saludos. ¿Vas a decir algo? No, ahorita vamos a esa parte. Bueno, pues invítanos, Daniel, por favor. Están todos ustedes cordialmente invitados. Se inicia una vez más el jueves 7 de marzo. Iniciamos con el diplomado de psicoanálisis y cine. En esta ocasión está dirigido hacia la psicopatología que aparece en el... A la psicopatología que aparece en el cine. Vamos a estar hablando de diagnóstico y sintomatología a través de justamente de las películas. Este es un diplomado de duración de 6 meses en presencial y en línea. Para más información, ya saben, nuestras redes sociales, aquí en Café Psicoanalítico, en el Instituto de Psicoanálisis Aplicado, en la página de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Al número de teléfono y también WhatsApp es 3318 43 048 En el Facebook, así estamos, Instituto de Psicoanálisis Aplicado, o a través del correo electrónico institutoimpa@gmail.com. Estamos por iniciar en marzo, así que aparten su lugar e inscríbanse. Sí, es para que sepan de psicopatología, y cine también. Cine también, claro. Las dos cosas. Estamos también invitándolos a el taller de la clínica psicoanalítica de los sueños. Justamente vamos a estar hablando de la interpretación de los sueños, del simbolismo en los sueños, qué función cumplen las pesadillas, cómo se realiza, o más bien de dónde sale el material y fuente de aparición en los sueños. Este es un taller con una duración de 4 sesiones durante todo el mes de febrero. Este es durante los días jueves de 7 a 9 de la noche en las instalaciones de la asociación. Estamos en calle 12 de diciembre 886 en la colonia Chapalita. También de igual manera es un taller presencial y en línea. También pueden inscribirse y están cordialmente invitados. Así es, ahí están los dos eventos que también las películas y la televisión no deja de ser sueños, digámoslo así, YouTube también en lo social, para que vean, esa es la función de los sueños y de las películas, al fin de cuentas. Ahí están los dos eventos. Rocío Curiel, saludos Rocío.
Ya dijimos lo de María Guadalupe. Sí, ya. De la jaula. Los invitamos para que nos digan, ¿les gustó o no les gustó? Que sí, que no. Acerca de la película, todo el mundo hablaba de ella, tenía una opinión. Había quien le gustaba, había quien... que el problema, bueno, de la parte de fenómenos sociales que hicieron el famoso Beer Box Challenge. Sí. Dices, ¿a quién se le ocurre eso? No puede ser que piensen de que alguien puede estar ciego y de la nada, pues, o de repente y hacer todo lo que pasa en la película. Es película, ¿sabes? Que los dirigen. Así que es imposible, digo, que no se caigan, que no tropiecen con cosas. Sobrevivir, ¿no? Exactamente, no puede ser, ¿no? En esta parte de lo que menciona Guadalupe, estaba leyendo un poco de Zizek, el más sublime de los histéricos, en una lectura, y me topé con la dialéctica hegeliana de la síntesis, tesis, antitesis y síntesis. Y es esa parte, y es porque nos gusta tanto este tipo de películas, ¿no? Los buenos, los malos, y que a final de cuentas nos va a llevar a una síntesis que todavía no cierra. Yo espero y creo que va a haber una parte 2, que es donde vamos a poder ahora sí darle un cierre, pues ahora sí que ya a más grandes rasgos. Sí me gustó mucho la película. No sé, mencionaste si es buena, mala, no sé. Yo creo que es muy buena película, cine que ya casi no hay. A pesar de que es en una plataforma de Netflix, que no es una película ahora sí que solamente se ve en el cine, se me hace muy buena, no como otras que han salido de Netflix que se me hacen totalmente pues para venderte la plataforma. Y sí, digo, muy bien hecha, los buenos actores, y pues ahora sí que el guión, como mencionas, sí deja mucho que decir, pero sí es una película totalmente a ciegas, no necesitas tanto hablar. Entonces es una película que donde está tu mirada es lo único que necesitas. Incluso si no hubieran hablado no había mayor problema, porque te lleva, se me hace tan buena película que es eso, ¿no? Que no necesitas que haya un diálogo tan trascendental como en otras películas como las de Tarantino, que el diálogo es fundamental y que te envuelve. La estaba viendo también lo de la crítica de Roma. En la de Roma se me hace una muy buena película porque es blanco y negro. Genial, ¿no? Ya no hay blanco y negro. Una película tiene que ser genial para que funcione en blanco y negro y esta lo logra. Entonces yo creo que Bird Box, digo, es para mucho una película que si no bien gana muchos premios y eso es muy entretenida y pues gusta. Tú le das un Oscar para ti. No gana el Oscar, no gana el Oscar. Pero gana el placer de gana atención. el placer de decir, la voy a ver. Ganó tu corazón. Ganó mi corazón. No, y sabes, a mí ese tipo de cine no me gusta mucho porque esa sensación no sí, me claro, gusta, pero bueno, está bien. Esta parte que te despierta de la angustia de la película. Sí, definitivo. Espérame, ¿qué más? Dice Manuel Leiva, es bien hacer el análisis de Taxi. De Taxi Driver, sí, también. Celeste, muy interesante análisis, abre a una nueva perspectiva. Claro, de eso se trata. Blanca Marabel dice, a mí no me gustó. Bueno, creo que no es posible un comportamiento como el de ella. Sí, bueno, es película, es película. Al revés, en tiempos de tanta incertidumbre y desolación, las familias tienen que ser más unidas. Sí, eso totalmente cierto. Pues es una película, pues ahora sí que apocalíptica, ¿no? Y eso es lo que debe de ser. No puede ser una película apocalíptica y que todos sean totalmente muy buenas personas y una familia totalmente unida. Vamos a recordar que en la casa todos son desconocidos, entonces no hay ningún compañero. Ahí en la de la película, sí, correcto. Rocío, saludos, tengo de tarea ver la película, sí, por favor, te va a gustar. Si no te spoileríamos mucho. Esta película tiene una semejanza con la novela de Ceguera, del portugués, Saramago, ¿a se refiere? La cual también es un colapso de la sociedad. Sí, es la de Saramago, ¿verdad, Estrella? Bueno, sí, creo que sí. Bueno, continuamos. No, es que se me vino ahorita a la mente esta parte del colapso de la sociedad y que nos despedimos ahorita en la pausa musical
con la pregunta que hizo usted, doctor, que era ¿cómo destruir la sociedad? Pues destruir la sociedad es destruir los vínculos. Hay que recordar que la sociedad está conformada por personas que convergen en una misma ideología y que aceptan sobre todo una ley. Hay que darnos cuenta de que quienes viven con temor en esta película, los que se tapan los ojos, a diferencia de quien está afuera y hace su desorden, hablamos justamente de desorden porque están fuera de la ley. Entonces también esta parte en la que, o este análisis de que, interpretación, perdón, más bien, de que quien está ciego ante la ley, a final de cuentas, pues lo obedece ciegamente. Si recordamos justamente la parte o la representación de la justicia, está ciega. A diferencia de estas otras personas que pueden salir a la calle, que matan, que destruyen, que intentan hacer que los demás vean y al final de cuentas que matan, pues es justamente eso, ¿no? También está representado aquí la renegación de la ley o el ir en contra de la ley. Que también hay una crítica política, porque de dónde viene el problema, la enfermedad de los países comunistas anteriores, sí, ¿no? Así de Rumania, Rusia, dices, hay algo así como de que la maldad o la enfermedad va a venir del comunismo, pues aunque ya ahorita no son como tal, pero bueno, hay esa referencia que va a venir por Alaska y va a llegar a que Alaska no era una propiedad rusa, entonces ahí como que esa crítica política de que lo malo viene de esos lados, ¿no? Del comunismo, pues de los países excomunistas, pues, sí, excomunistas, sí. Y que también en esa parte donde les mencionaba hace rato de que el monstruo no se mete a las casas y todo eso, pareciera más bien que es como un arma biológica, por así decirlo, ¿no? Porque un arma biológica no te mata de un golpe, sino que te enferma, que en este caso parece más una enfermedad. Más sin embargo, obvio está, se representa con el viento, ¿no? Entonces esa parte, la sombra. Pero sí se me asemeja más a algo así, pues. Sí, claro. Que también lo que se me hizo interesante fue de que a los niños no les decían su nombre, o sea, al final siempre tuvieron nombre, pero no les decían. Porque la sombra, pues, o el monstruo, les hablaba por su nombre a todos para atacarlos. Entonces, si no saben tu nombre, si no saben quién eres, pues no te pueden atacar. Digo, pues, ¿cómo te ataco si no sé tu nombre, tu recuerdo? Oye, niños, todos hay un montón de niños, ¿no? Entonces, qué bueno que no había tantos. Exacto, sí. Si no se hubiera sido una mamá en general de todos. Exacto. Bueno, dice Estrella Pemes que sí es la de Saramago, sí es Saramago. Y Ame Morales le dice a Avi Noriega que nos vea. Ahora sí. Muy bien. Esta parte del nombrar a los niños es un acto doble, porque el hecho de que ella los nombra con nombres propios y seguido del nombre les dice, tú vas a ser, tú te llamas, en realidad tu nombre es Olimpia, tu nombre es Tom y yo soy su madre. Ella también se nombra hasta el final de la película y se nombra como madre al final de cuentas. Esta parte me pareció también importante y por eso hablábamos de que hasta el final de la película es cuando nace este deseo de ser y que madre. no llegan solos, ¿verdad? Al nombrar ya no llegan solos, ya vienen con alguien. Justamente. En esta parte de la venda y la crítica geopolítica que podemos hacer y demás, me recuerda esta frase de Freud que nos decía que existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y el otro serlo. Podría interpretar esta manera de ser idiota también con el ser tonto. El tonto, pero para nosotros el tonto siempre es aquel que no va de acuerdo a la norma. En esta manera también el loquito a final de cuentas es el que vive feliz, es el que puede estar en la calle, no le importa, y es el feliz, quien está preocupado, quien teme que se pueda morir, quien teme todo lo que vemos en la película es justamente el que está cegado, el que vive de esa manera. Entonces, si bien los estadounidenses siempre hacen esta crítica al comunismo, que ya se acabó la Guerra Fría, ¿no? Se supone, pero siempre hacen la crítica hacia allá y hacia estos nuevos sistemas anticapitalistas, pero yo le daría esta otra lectura, yo rescataría justamente esta parte de quitarse la venda y darnos cuenta de que en realidad pues estamos metidos en un montón de problemas, en un montón de caos, en una sociedad que no es tan bonita como creemos que es. Y al final de cuentas es eso, ¿no? El quitarnos la venda nos va a llevar a conocer lo peor de nosotros mismos, lo peor de la sociedad, lo peor de todo, y que justamente no es bonito y que nos vamos a asustar, justamente.
pero vivimos en eso. Que también hay una referencia ahorita, hablando de lo que es comunistas, también habla que se inició como en Rumania, ¿no? Que también es el hogar del vampiro, de Drácula, también algo oscuro, algo feo que también, ¿no? De ahí surge así como el inicio que hace referencia a fin de cuentas a eso oscuro del vampiro y todo, todos ustedes ya saben. Bueno, ya nos vamos al final, ahora sí, ¿ya? Ya, Okay, ahora sí. Muy bien. Entonces, cuando llegan al Bird Box grandote, pues a la casa de los ciegos, pues lo voy a poner así, bueno, que se pierden y todo, y dices, pues ¿qué va a pasar? Pues ya valieron, ¿no? Pero escuchan los pajaritos y dicen, pues por ahí debe de ser. Y ya, bueno, ya el mentor invisible los ataca, ya los abren por fin, ya los checan sus ojos, que es algo así como de que por qué no se les ocurrió antes, ¿verdad? La infección está en los ojos, pues lo va a poner de esa manera. Y ya, digamos, quien lo salva es ahí no me acuerdo cómo se llama, el hospital pues para ciegos, y digamos, ellos se salvan, digamos, la incapacidad de ver, la capacidad de no ver se vuelve una virtud, hay como tal de salvarse de la enfermedad. Hay que ver qué enfermedad sería así a nivel social, que no pueden ver, bueno, lo pongo así de esa manera, los ciegos o se salvan de verla, y por lo tanto pueden vivir o seguir felices, pues ahí como aparece en la escena de que como si no pasara nada, ¿no? Todos platicando, jijiji, jajaja, y todos felices de la vida, bueno, conviviendo con la naturaleza, y escuchan los pajaritos, todo eso. Entonces también ahí, me imagino yo que es como una referencia a lugares sociales, a clubes, de que nosotros nos podemos salvar de eso malo social en esos lugares, ¿no? Que no es la familia, sino, bueno, los amigos, las asociaciones, pues, los clubes deportivos, a fin de cuentas la sublimación, me imagino yo, ¿no? También asemeja como si fuera un museo, también algo así me parece. Entonces esos lugares de sublimación, deportes, artes y entretenimiento, es donde se salva la sociedad, ¿no? También ahí como tal, creo yo. Bueno, saludos a González Navarro y Sonia Álvarez. Saludos, Sonia. Saludos. Se me estaba escapando justamente, y hasta ahorita que lo estoy escuchando, doctor, la parte del castigo y los ojos. Recuerda también la parte del castigo voyeurista, al final de cuentas, sí, claro, ¿no? En esta sociedad tecnológica o moderna, posmoderna, donde vivimos, donde todo se convierte visual y donde todo se convierte en un producto visual justamente, entonces es ahí de donde aparece el castigo, ¿no? Te castigo por ver, al final de cuentas. De ver de más. Claro, obviamente tiene errores la película, porque ¿a poco estos personajes ciegos viven tan retirados? No, si ellos viven en una ciudad, ¿a poco no hay una escuela de ciegos o una comunidad de ciegos o algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué tienen que ir tan lejos para salvarse? También por ahí de pronto platicaba con la película y me decía, bueno, ¿y por qué no se sacan los ojos, no? Pues a lo mejor también es muy extremo, pero también, ¿no? Ya de qué te preocupas, si ya no tienes ojos para ver, te sales a la calle y que el mundo gire, ¿no? Bueno. Entonces nos habla justamente de la importancia que le damos a la visión, y no me refiero simplemente al sentido de la vista, sino al hecho de estar enterados, al hecho de gozar a través de lo que vemos y gozar también a través de los demás, al final de cuentas. Cuando vemos que alguien está gozando, de una o de otra manera también gozamos nosotros mismos. Y entonces llega como un castigo justamente, llega para castigar el goce. Sí, completamente. Sí. También es esa parte de ya no imaginar. Las nuevas generaciones nos estamos quedando muy abajo en eso. Los niños ya no imaginan tanto como antes, porque ya todo es muy visual. Incluso cuando está el que lo hace de papá con los niños, que les empieza a platicar de la historia. Hay una historia donde dice, no, un barco muy grande y árboles gigantes y toda esta parte donde les empieza a describir un poco lo que es el mundo que ellos no conocen, pero que ahí está, ¿no? Que los pone a imaginar, los pone a fantasear, y que es algo que ya no hay, ya no nos gusta leer libros a los niños, sino mejor dices, pues te pongo el Netflix, o te pongo la tele, o te llevo al cine, en vez de leer. Una buena lectura donde pueda él crear, ahora sí que pues con su imaginación. Digo, no es lo mismo para mí una ballena azul que para cualquier otra persona, ¿no? Entonces esa parte creo que es donde falla ahora en la actualidad nuestra sociedad, y que pues es una buena crítica, creo yo. Que también ahorita que lo dices, ese es un problema actual
de que las jugueterías, los niños ya no juegan con juguetes y las jugueterías se están quebrando. Los Estados Unidos, que eran los más importantes, están quebrando porque los niños ya no juegan con juguetes, juegan con el celular y con cualquier pantalla. Y ese es un grave problema de lo que dice. Sí, es que ahora los niños están muy en la realidad, porque ahora los carros nada más caminan y los carros antes volaban. Entonces eso es muy complicado. Ahora los niños ya no te pueden hacer una variación en su mente de mover las cosas, que ese es un ejercicio pues ahora sí que neurológico muy complementario para los niños. Entonces todo eso yo creo que es una buena crítica y pues que nos sirva, ¿no? Un poco de experiencia. Nos vemos la próxima semana, saludos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les reitero la invitación a ambos cursos, el de cine y también al taller de los sueños. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, YouTube. Gracias, YouTube. Saludos a todos, que estén muy bien, que tengan un muy buen día y nos vemos la siguiente semana, el siguiente viernes, a ver si ya con gasolina. Gracias.